Vamos a ver ahora los órganos del Mercosur, las instituciones jurídico, la organización jurídico-institucional del Mercosur, con los órganos principales que conforman el bloque Mercosur. Tiene que tener en cuenta una cosa. Ahí se enuncia, en el documento que yo les bajé, dice órganos decisorios Mercosur. Pero deben recordar que el Mercosur es un bloque netamente intergubernamental, o sea que lo de decisorio es relativo. Son órganos decisorios en cuanto a que toman decisiones que tienen que ser aplicadas por los Estados partes, no que imperan de pleno derecho que enseguida tienen plena operatividad. Cuando se refiere el bloque a órganos decisorios, son aquellos órganos que deciden sobre la normativa Mercosur y que pueden tomar decisiones que después son aplicables. El tema es que hasta que cada decisión, resolución o lo que sea no es internalizada en el derecho interno, valga la redundancia, de los estados, la normativa Mercosur no entra en vigencia. Por eso se dice órganos decisorios, porque son los que tienen capacidad decisoria dentro del bloque. ¿Sí? Pero hasta que no están incorporadas a las legislaciones o a los ordenamientos jurídicos de cada uno de los estados, esas decisiones no son operativas, no son aplicables. ¿Por qué? Porque es en función del consenso que se mueve el bloque. Esa es la característica del Mercosur y es digamos, la idea que ustedes tienen que tener. No es como en la Unión Europea, que cuando el Parlamento Europeo decide algo, tiene aplicación plena esa decisión. La normativa que legisla el Parlamento Europeo tiene aplicación plena. Bien, esperen que voy a bajar el aparatito este. Bueno, ¿cuáles son los órganos Mercosur? Yo se los puse ahí, además del documento se los puse en una diapositiva. ¿Qué son estos que están acá? ¿Mm? Entonces, si fueron leyendo, vamos a ir viendo cada uno de los organismos. Los principales son el Consejo Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur. Estos tres son órganos principales y de radical importancia en el proceso de integración. ¿Por qué? Recordemos que el Mercosur nace como un bloque comercial, netamente comercialista. Entonces, la Comisión de Comercio juega un papel fundamental. Hola Martina, no te preocupes. La Comisión de Comercio juega un papel fundamental. Pero bueno, vamos al primero. Consejo Mercado Común. El Consejo Mercado Común, que fue instaurado, al igual que el Grupo Mercado Común, en el Tratado de Asunción, mantuvo su vigencia durante el Protocolo Europreto y hoy es el organismo principal o el órgano principal del bloque Mercado Común. ¿Por qué? Porque es el que desarrolla la conducción política del grupo. Es el organismo que tiene capacidad o que tiene competencia en cuanto a la conducción política del grupo. El hecho que esté integrado por ministros de Relaciones Exteriores y de Economía nos da el carácter de intergubernamental y el carácter o el modelo, mejor dicho, del Mercosur, que es un modelo netamente comercialista, es un modelo clásico de integración. ¿Sí? ¿Hay una estructura? Sí, hay una estructura, pero no hay delegación de facultades ni de competencias plenas. Entonces, el hecho de la conducción del Consejo de Mercado Común por parte de ministros de Relaciones Exteriores y fundamentalmente de Economía, nos da la idea de un Mercosur netamente comercial o puramente comercial. Situación que pudo haber cambiado o que tiende a cambiar, como les dije en la clase pasada, a partir del 2005, cuando cambia el concepto de regionalismo abierto, en el cual se creó el Mercosur y se pasa a un concepto de integración poshegemónica o posliberal, a partir del cual ya la parte económica no es la única preponderante en el esquema de integración Mercosur, sino que se apunta a cubrir otras esferas u otras situaciones u otro tipo de competencias sociales, competencias culturales, etcétera, etcétera. Pero tal cual fue concebido el Consejo Mercado Común, le está dando un atisbo, un origen o un motivo de constitución económica del Mercosur. Grupo Mercado Común. Un paréntesis. Tengan en cuenta que el Consejo Mercado Común, al llevar la conducción política, es quien decide de acuerdo a las
decisiones que toman cada uno de los estados partes en sus propios territorios. Entonces, el Consejo Mercado Común lleva la conducción política de acuerdo a la línea política que le baja a cada uno de sus gobiernos. Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque la representación política a nivel presidencial del Mercosur se da a partir de las reuniones que se conocen como cumbres del Mercosur y que se celebran 2 veces por año. Se celebran en el mes de junio y en el mes de diciembre. Profe, decía que había 4 miembros titulares y 4 alternos. Pero no en el Consejo Mercado Común. ¿En el otro? Fíjate acá. A ver. En el grupo de Mercado Común. En el grupo de Mercado Común, ¿ves? El otro. Está bien, sí, en el grupo de Mercado Común. Y eso que lo anoté en la hoja. Está bien. Sí. Ahí lo tenés marcado. Bueno, les decía que los presidentes que tienen una figura, una participación no decorativa, pero no es tampoco ejecutiva, se reúnen para dar impulso al mercado común del sur o Mercosur a partir de lo que se conoce como cumbres del Mercosur. En esas cumbres se determinan a través de declaraciones cuál es el rumbo político que después el Consejo Mercado Común deberá ajustar en función de esas cumbres, y se traspasa lo que se conoce la presidencia pro tempore. La presidencia pro tempore, es decir, la presidencia en cabeza de cada uno de los estados, dura 6 meses. O sea que hay 2 presidencias pro tempore por año. En este momento la presidencia pro tempore creo que está en cabeza de Brasil, porque la traspasó Argentina en la cumbre que se hizo en el mes de junio. Pero bueno, el Consejo Mercado Común lo que tiene que hacer como conductor político es continuar con la línea que sale o que surge de esas reuniones o cumbres presidenciales. Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo. Órgano ejecutivo en cuanto a que ejecuta en grupos de trabajo especializados o da la orden a grupos de trabajo especializados las indicaciones para que cumplan con lo que surge de la conducción política. Es decir, es un organismo técnico con sus grupos técnicos de trabajo. Ahí sí, Irene, tenés 4 miembros de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Bancos Centrales. Esto, insisto, reafirma el concepto economicista del Mercosur, el concepto económico del Mercosur. Fíjense que no hay miembros de del Ministerio de Desarrollo Social ni nada por el estilo. Si bien hay grupos de trabajo vinculados a lo social, a lo cultural, al turismo, etcétera, etcétera, la conformación propia de los grupos atiende a cuestiones netamente economicistas. Eso está reivindicado con el establecimiento de lo que se conoce como Comisión de Comercio, que asiste al Grupo Mercado Común. ¿Por qué? Porque el bloque es netamente comercial. Tengan en cuenta esto. La Comisión de Comercio lo que hace es elevar dictámenes y recomendaciones para que el Grupo Mercado Común las lleve adelante y las desarrolle, siempre en materia económico-comercial. ¿Qué pasa con el Parlamento del Mercosur? El Parlamento del Mercosur es discutido porque digamos que no es un órgano de carácter decisorio, no tiene facultades legislativas como las tiene el Parlamento Europeo, que es, digamos, el ejemplo máximo a seguir en este tipo de cuestiones. El Parlamento del Mercosur fue instalado en el 2006, o fue creado a partir del 2006, y se eligen los parlamentarios del Mercosur de acuerdo a la participación o a la cantidad de habitantes que tiene cada uno de los países en elecciones generales. Nosotros elegimos parlamentarios del Mercosur a partir del 2011, 2015 volvimos a elegir. Entonces, lo que hace el Parlamento del Mercosur es cumplir las funciones de un órgano consultivo. No tiene un carácter legislativo per se, porque, insisto, dado el carácter intergubernamental del bloque, el Parlamento lo que hace es generar normas que son recomendaciones o que pueden servir de consulta por parte de la Comisión de Comercio, del Grupo Mercado Común y del Consejo Mercado Común. Foro Consultivo Económico Social. Acá es donde aparece a tener fuerza esta nueva visión del Mercosur, que les dije a partir del año 2005, cuando cambia la idea del regionalismo abierto hacia regionalismo poshegemónico o posliberal. Entonces, el Foro Consultivo Económico Social, que en cierto modo, si tenemos que hacer un parangón o un paralelismo con la Unión Europea, podríamos ubicarlo dentro de lo que es el Comité de las Regiones o Comités Económicos Social, aquella comitología del Tratado de Maastricht, del cual hablamos la otra vez.
Lo que hace es emitir recomendaciones para los órganos, ya sea el Grupo Mercado Común o la Comisión de Comercio, pero es un órgano netamente consultivo. Si ustedes van a la página del Mercosur van a ver que hay cumbres, hasta el año 2005, 2006, 2007, había cumbres específicamente en carácter económico. Después empezaron a aparecer las cumbres sociales. ¿Por qué? Porque los grupos sociales o las etnias de los distintos países del Mercosur comenzaron a realizar sus propias cumbres y a partir de esas cumbres generar recomendaciones para que sean tomadas, tanto por el Consejo como por el Grupo Mercado Común. Pero el Foro Consultivo Económico y Social lo que hace es atender la emisión de recomendaciones en materia social fundamentalmente, porque la Comisión de Comercio se encarga de lo que es el aspecto económico. Pueden trabajar en conjunto, porque acá al hablar de grupos que no tienen capacidad decisoria, sino que son grupos o comités técnicos o subgrupos técnicos, pueden trabajar en conjunto entre sí o pueden trabajar en forma individual. Lo importante es que eleven dictámenes que sean tratados tanto por el Grupo Mercado Común como por el Consejo Mercado Común. Secretaría del Mercosur. La Secretaría del Mercosur tal vez sea el órgano fijo, primigenio de la constitución del bloque, porque la Secretaría del Mercosur fue el primer organismo, la primera repartición del Mercosur que se creó con carácter permanente y tuvo una sede permanente desde el principio. La sede la tuvo en Uruguay desde el año 91. Lo que pasa que varió, de acuerdo a la profundización o aceleración del proceso de integración, la competencia de la Secretaría del Mercosur fue variando desde el año 91 hasta la actualidad. Desde el año 91 hasta el 2002, lo único que hacía la Secretaría del Mercosur era cumplir dos funciones fundamentales. La primera, la función de archivo y guarda documental. Es decir, la Secretaría tiene una función netamente de asistencia documental. Y la segunda, la traducción de documentos, porque los idiomas oficiales del Mercosur son el castellano y el portugués. Entonces, la Secretaría del Mercosur, o Secretaría Mercosur, lo que hacía era cumplir con estas dos funciones. Y además comunicaba a los Estados miembros cuando una normativa era internalizada, por eso hace registro y guarda documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ponía se establecía el proceso de internalización de una normativa Mercosur, la Secretaría comunicaba a los estados cuál era la norma que debía someterse a cada una de sus legislaciones o tratamiento legislativo estatal, y los estados cuando la trataban y la internalizaban le comunicaban a la Secretaría del Mercosur que ya había sido internalizada la norma X. La Secretaría del Mercosur, ¿qué tiene que esperar? Que los 4 estados, en aquel momento, los 4 estados dijeran, ya internalicé la norma de los organismos Mercosur. Una vez que eso se conformaba, aparecía el famoso consenso. Entonces ahí la Secretaría informaba a los estados que la norma Mercosur ya estaba en vigencia por haber sido aceptada por los 4 estados. Eso fue hasta el 2002. En el 2002 se le da un rol más técnico a la Secretaría del Mercosur, se cambia el funcionamiento. A partir de una resolución del año 2002, se le otorga un carácter de asesoramiento técnico, es decir, hay asesores técnicos que pueden responder a consultas técnicas del Mercosur. Consultas técnicas, ya sea de ciudadanos, de estados, de empresas. Si ustedes tienen que hacer alguna consulta técnica, entran a la página del Mercosur o quieren averiguar algo del Mercosur, entran en la página del Mercosur, hay un correo, una forma de contacto, envían un mail y la Secretaría del Mercosur, si todo funciona como corresponde, debería contestarles. Es decir, hace un asesoramiento técnico a partir del 2002. Lo que se hizo fue jerarquizar la situación o el estatus de la Secretaría del Mercosur con esta nueva función de asesoramiento técnico o de conformación de comité técnico. Y por último, el Tribunal Permanente de Revisión, que ya algo mencionamos cuando hablamos del sistema de solución de controversias del Mercosur, y me refería al protocolo de Olivos y las competencias y todo lo demás. El Tribunal Permanente de Revisión es el segundo organismo que tiene sede permanente. La Secretaría Administrativa está en Uruguay, en Montevideo. El Tribunal Permanente de Revisión está en Asunción del Paraguay. ¿Cuál es la función del Tribunal Permanente de Revisión? Emitir un laudo con carácter de cosa juzgada sobre situaciones controversiales sobre interpretación o normativa del Mercosur. Pero además el Tribunal Permanente de Revisión lo que tiene es una función de revisión,
¿Qué significa esto? Que revisa los fallos o los laudos de lo que dice ahí, tribunales arbitrales ad hoc. ¿Saben qué significa ad hoc? Para determinada circunstancia, profe. Claro, ad hoc significa creado al efecto, o para Al tal efecto. cosa, creado al efecto. Entonces, supongamos que hay un diferendo sobre una cuestión particular, no sé, intercambio de bicicletas o normas de origen sobre bicicletas, lo que sea. De acuerdo a la materia específica, y ante el planteo de un Estado o de un ciudadano de un Estado, de un conflicto, de un litigio por el tema a nivel Mercosur, si no se pudo solucionar ese litigio con las consultas o con la forma de negociación que prevé el protocolo de Olivos, se va al Tribunal Permanente de Revisión. En el Tribunal Permanente de Revisión, de acuerdo a la temática o digamos, a la materia en discusión, se conforma un tribunal arbitral ad hoc. ¿Qué significa que este tribunal arbitral ad hoc? Que se crea un tribunal específico con técnicos sobre la materia a tratar. Por eso no es lo mismo, si entran en la página de Mercosur hay 10 laudos más o menos sobre cuestiones internas Mercosur. Ese tribunal arbitral ad hoc lo que hace es emitir un laudo, emitir una sentencia, ¿sí? Con características específicas de acuerdo a la materia tratada. ¿Qué hace el Tribunal Permanente de Revisión? Precisamente esto, revisar que los tribunales arbitrales hayan obrado bien, aplicando la normativa Mercosur, fundamentando en la norma Mercosur, y que en la sentencia cierre definitivamente o dé cosa juzgada a la cuestión tratada. Por eso el Tribunal Permanente de Revisión se mueve en función de temáticas o materias específicas que le derivan estos tribunales arbitrales ad hoc. Bien, estos son, a grosso modo, los organismos fundamentales o principales que hacen al desarrollo del Mercosur. Con esto terminaríamos Mercosur. Nos quedaría ingresar, para terminar esta bolilla, en los demás esquemas de integración que dejamos fuera y vamos a cerrar con lo que se conoce como la doctrina del Spaghetti Bowl. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Quedó todo claro? ¿Tiene algo que preguntar? Ya, miren que les queda poco, les quedan 2 clases más para aguantarme, después no me ven más la cara, así que vamos, pónganle onda. ¿Algo para preguntar? Luciana, ¿qué me decías, perdón? Sí, yo tengo una pregunta. Dale. El Parlamento y el Foro Consultivo son 2 órganos consultivos, pero el Parlamento es para intereses de los ciudadanos de los estados partes, y el Foro Consultivo es para los estados, específicamente. Muy buena tu pregunta. El Parlamento se supone que representa los intereses de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, si hay una normativa sobre migración Mercosur, deberá ser tratada por el Parlamento, que no tiene, recuerda Luciano, no tiene capacidad decisoria plena. Lo que eleva es una recomendación que se tratará en el grupo y en el Consejo de Mercado Común, de acuerdo a los lineamientos políticos o ejecutivos. En cuanto al Foro Consultivo Económico y Social, lo que hace el Foro Consultivo también como organismo consultivo, la misma palabra te lo está diciendo, es representar intereses sociales o de grupos sociales. Por ejemplo, por eso digo, si entran en la página van a ver que hay cumbres sociales del Mercosur. No sé, supongamos que una comunidad X tiene interés de que sea reconocida a nivel Mercosur. Tomará esa recomendación, el Foro Consultivo Económico Social, y la hará valer desde el punto de vista político. Supongamos que hay una comunidad que tiene interés en que se declare, no sé, zona de emergencia Mercosur, por llamarlo de alguna manera, lo mismo. Como bien dijiste vos, el Parlamento representa los intereses de los ciudadanos. El Foro Consultivo Económico y Social representa los intereses de las comunidades o de las sociedades, más que de los estados. Sociedades organizadas en ciertos sectores o en ciertas cuestiones específicas. Está mucho en boga, por llamarlo de alguna manera, el tema de las etnias, de los pueblos originarios, de los movimientos sociales. Ahí tiene mucha fuerza el Foro Consultivo Económico y Social. ¿El problema cuál es, Luciana? El problema es la poca ejecutividad que tienen todos estos organismos, ¿sí? Que muchas veces terminan en declamaciones o en declaraciones que no son operativas o que no se trasladan a una operatividad, por la burocracia y por el sistema de toma de decisiones que ha tomado el bloque, ¿entendés? Pero están previstas las situaciones. Uno puede tener una legislación muy buena, el problema ¿cuál es? Que si no es aplicable
o si no se utiliza o no se desarrolla como debe ser, las normas pueden estar, pero si no las aplicás no te sirve de nada tenerlas. ¿Entendés? Acá lo que hace engorroso el avance del esquema Mercosur es precisamente la deficiencia de la estructura jurídico-institucional. Y esa deficiencia puntualmente apunta a la falta de decisión, a la falta de organismos con capacidad decisoria. Tenés una estructura burocrática poco concentrada en cuanto a reuniones o, imagínate ahora con la virtualidad o con la pandemia, en cuanto a la posibilidad de encontrarse y discutir temas, y a eso sumale el carácter intergubernamental del bloque, es decir, estas decisiones por consenso, que no tienen operativa plena. Entonces, muchas veces, con estos 3 o 4 ingredientes que te acabo de nombrar, el bloque tiende a fracasar. Vamos a ver ahora qué pasó con la UNASUR. Este es un claro ejemplo, la UNASUR, de lo mismo que está pasando con el Mercosur. Por eso en la clase pasada yo les decía esta posibilidad de revisión del Mercosur, porque sabemos que el mercado común al cual se aspiraba con el Tratado de Asunción para conformar como bloque de integración o como grado de integración, le quedó gigante, porque no terminaron de ponerse de acuerdo, porque pasaron 30 años y la Unión Aduanera no se conformó, porque pasaron 30 años y seguimos en una zona de libre comercio que va y que viene, porque seguimos con los conflictos internos, porque como cambia la voluntad política interna de los estados o cambia el rumbo político interno de los estados, es muy difícil ponerse de acuerdo, entonces están viendo que el mercado común les queda gigante. Y el resto del mundo sigue avanzando en una misma línea, y el Mercosur como bloque como que está generando un espacio que no es efectivo. Entonces se está hablando más de, en lugar de integración, se está hablando más de multilateralismo latinoamericano, de coordinación, de cooperación, y no ir todos tan atados o enganchados como bloque o esquema de integración. El problema que hay una normativa que es del año 2000, no me acuerdo si es la 32 del año 2000 del Mercosur, que tiene un artículo que te obliga a tratar el bloque de manera conjunta, es decir, si yo quiero hacer un acuerdo con la Unión Europea, por esa normativa que aceptaron todos, vos tenés que tratarlo como bloque. No podés independizarte. Mientras vos no derogues o modifiques esa normativa, estás atada como esquema de integración a seguir los lineamientos del conjunto o del grupo. No te podés apartar. ¿Entendés? Es muy complicado desde ese punto de vista. Pero todo lo que vos decís está contemplado. ¿Está el interés de los ciudadanos? Sí. ¿Volcados en el Parlamento? Sí. ¿Están los intereses sociales de las regiones, de las etnias, de los grupos originarios? Sí, también, más a partir del 2005. Está todo. El problema son las trabas que te acabo de decir. Este intergubernamentalismo excesivo, esta decisión de no tener instituciones que expresen el sentir del conjunto de manera directa, sino que someta al consenso, los vaivenes políticos internos, porque hasta el gobierno de Macri había una orientación con relación al Mercosur y las relaciones internacionales. Vino un interregno del gobierno de Macri de 4 años, se cambió rotundamente y ahora se volvió a la misma línea previa al gobierno de Macri. En Brasil pasó exactamente lo mismo. Bolsonaro tiene una visión totalmente distinta a sus predecesores. Chile, que quiere incorporarse hasta ahí. Venezuela, bueno, sabemos los conflictos que tiene. Uruguay ha sido con Paraguay los más coherentes en el lineamiento y han mantenido su línea política. Pero son economías más chicas y quedan enganchadas en el lastre de las economías grandes que tienen muchos vaivenes y muchas fluctuaciones de concepto político, fundamentalmente. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, díganme si tienen algo más. Irene, ¿todo en orden? Sí, sí, bien, profe. Bien. Bueno, entonces vamos ahora a los demás esquemas de integración. Acá están, se me habían ido. Vamos a hablar de los otros esquemas de integración que se han dado en Latinoamérica. Acá tienen la bibliografía de consulta. Acá está esta página del Observatorio de Integración Latinoamericana y Caribeña, donde están todos los bloques de integración. Ahí tienen links a todos los bloques. Si quieren bajar más información, les recomiendo que vayan a esta página, y ahí tienen todos los bloques, tienen noticias, tienen información sobre todos los procesos de integración. Pero vamos a empezar de hablar de los distintos esquemas que se han dado y que han movido un poco el arco
de las relaciones económicas internacionales de Latinoamérica y por qué no de América en general, porque vamos a ver a la UNASUR, que es un bloque que ya no funciona, vamos a hablar del ALBA, que es un bloque que funciona a medias, vamos a hablar del NAFTA, que es un acuerdo de libre comercio más rudimentario que este no puede haber, vamos a hablar del ALCA, que fue una iniciativa que terminó en el año 2005 en Mar del Plata, y vamos a hablar del bloque en boga, que está junto con el Mercosur, que es la Alianza del Pacífico. Y después vamos a hablar de esto, que se los voy a mencionar, que es el último esquema de integración a nivel mundial, que es la Asociación Económica Integral Regional, fíjese todos los países que tiene, habla de Asia, casi todos los países asiáticos, que por distintas conexiones deriva en países latinoamericanos como Chile y Perú, y los países del NAFTA, México, Canadá y Estados Unidos. Y después les voy a mostrar esto, que es lo que se conoce como el Spaghetti Bowl. Debajo de todas estas líneas están los continentes. Acá está América, acá está África, Europa, Asia y Oceanía. Y acá tienen otra que más o menos muestra exactamente lo mismo. Ahora se los voy a explicar qué significa. Bien, vamos a hablar de la UNASUR. La UNASUR fue un bloque reaccionario, fíjense cuándo nace. 2004. Yo les dije la otra vez y les dije hace un momentito que el 2005 es un año clave, o 2004-2005 es un año clave a partir del cual comienzan a modificarse los lineamientos de los esquemas de integración, porque se pasa del famoso regionalismo abierto al regionalismo posliberal o poshegemónico. ¿Por qué se caracteriza ese regionalismo posliberal o poshegemónico? Porque comienza a tomarse a los esquemas de integración como esquemas multidimensionales. No abarcan solo la cuestión económica. Los esquemas de integración a partir del 2005 comienzan a abarcar otro tipo de cuestiones, fundamentalmente cuestiones sociales, fundamentalmente cuestiones culturales y fundamentalmente cuestiones integracionistas sobre cultura de los pueblos. La palabra clave que mueve a la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, es la convergencia. ¿En qué esquema de integración hablamos de convergencia la otra vez? Hablamos de convergencia cuando nos referimos a la LADI. ¿Se acuerdan que la LADI tenía principios? Convergencia, transparencia, flexibilidad, multiplicidad. Bueno, la convergencia es la palabrita clave que va a surgir a partir del 2005 y que va a regir los designios de Latinoamérica en materia de integración hasta ahora. Hoy se habla sobre la convergencia del Mercosur con la Alianza del Pacífico como los dos esquemas madre que pueden desarrollar a la región latinoamericana. ¿Lo que quiere decir esto? Que tanto el Mercosur como la Alianza del Pacífico, si se ponen de acuerdo, pueden favorecer o propender a un desarrollo sostenido de América Latina. Por eso hay que apoyar esa convergencia entre los dos esquemas fundamentales. La UNASUR, ¿qué implicaba la UNASUR? Implicaba la convergencia entre el Mercosur y el Pacto Andino. Mercosur y Pacto Andino. Entonces, a partir de la unión de estos dos bloques, se aspiraba a conformar un grupo fundamentalmente de raigambre política. Fundamentalmente de raigambre política, no de raigambre económica. Era un grupo de asistencia política, o era un bloque basado en la asistencia política. Y conformaba un espacio, esperen que tengo un chat, un espagueti pasado de cocción, dice Catalina Luque. Sí, ahora volvemos, Cata. Espacio intergubernamental, es decir, seguimos manteniendo esto del consenso, porque si en el Mercosur no nos ponemos de acuerdo y el Pacto Andino o Comunidad Andina de Naciones tampoco se ponen de acuerdo, imagínense ponerse de acuerdo entre los dos bloques. Entonces, tiene que haber una decisión o tiene que haber una idea intergubernamental porque nadie sabía a ciencia cierta en ese momento cuál iba a ser el destino de este bloque de integración. ¿Cuándo nace? En diciembre del 2004 se firma la Declaración de Cusco y se forma lo que se conoce como Comunidad Suramericana de Naciones. El primer presidente de la Comunidad Suramericana de Naciones fue Eduardo Duhalde, que dejaba de ser presidente argentino y se transformó en el primer representante exterior o presidente de la Comunidad Suramericana de Naciones. ¿Cuál era el objetivo? Esto que les dije hoy, integrar a partir de la idea de la convergencia procesos regionales del Mercosur y la Comunidad Andina. Y ahí tenemos todos los participantes, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana y Surinam eran países observadores, no eran miembros plenos.
eran 12 países, de los cuales Guyana y Surinam, que no pertenecían ni al Pacto Andino o Comunidad Andina, ni al Mercosur, se los tomaba como países observadores del proceso. ¿Qué pasa? Después, en el 2008 se da una reunión y en la isla de Margarita, en Venezuela, y se cambia, el 23 de mayo del 2008, la denominación de Comunidad Sudamericana de Naciones a UNASUR. UNASUR. Y se firma lo que se conoce el Tratado Constitutivo de UNASUR. Los objetivos eran eliminar la desigualdad socioeconómica. Fíjate, Luciana, ahí aparece por primera vez en un esquema de integración la palabra social. Ya no nos referimos solo a lo económico, hablamos de lo social. Entonces, el primer objetivo, ya fíjate, Luciana, que apunta a las desigualdades socioeconómicas, no a los aspectos económicos. Seguimos, Luciana, mirá, alcanzar la inclusión social, erradicar el analfabetismo, es decir, todos temas, dice Macana, todos temas que no tienen nada que ver con lo económico. ¿Por qué? Porque el aspecto económico ya estaba contemplado en cada uno de los esquemas propios. Entonces, una conjunción o una convergencia de los dos apuntaba primero al aspecto social, después se iban a desarrollar lo económico. Fortalecer el diálogo político, y esto es fundamental, porque la UNASUR lo que hizo en su corta vida, ¿no? Lo que hizo fue tratar de integrar o mantener la integración desde el punto de vista de la voluntad política. Hubo casos muy puntuales o muy palpables en los cuales la UNASUR intervino. Por ejemplo, hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Paraguay. ¿Qué hicieron los de la UNASUR? Los presidentes de los países de la UNASUR fueron a Paraguay, desarrollaron una acción política conjunta y evitaron ese golpe de Estado. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Hubo una escaramuza, un intento de conflicto bélico entre Venezuela y Colombia, entre Colombia y Ecuador, y ahí la UNASUR intervino, poniendo un poco paños fríos y evitó el conflicto bélico. Es decir, no era una organización de tipo económico, no era una organización de tipo institucional, era una organización de tipo político, apuntaba más a lo político, para obtener, ya cuando veamos el estructuralismo latinoamericano vamos a volver sobre esto, para garantizar un poco el desarrollo social y de los pueblos, que es lo que le explicaba a Luciana a raíz de su pregunta. Es decir, acá la UNASUR se conformó como un espacio político intergubernamental constituido por países de dos bloques que conformaban el gran mercado latinoamericano en cuanto a población, en cuanto a exportaciones, en cuanto a Producto Bruto, y a lo que apuntaban era mantener la paz socioeconómica de la región, o el fortalecimiento socioeconómico de la región. Pero un organismo o un esquema netamente político, no tenía otro objetivo o no tenía ninguna otra visión. Integración energética y financiera era un objetivo un poquito más limitado. Sí apuntaba a la integración energética por todos los proyectos binacionales que hay en la zona, Itaipú y un montón de represas más. Entonces, la integración energética ayudaba, o ayuda, mejor dicho, al desarrollo sostenible de los pueblos. ¿Qué pasa con la UNASUR? ¿Qué pasa con la UNASUR? Comienzan a haber cambios de gobierno y comienza a haber opiniones distintas o posicionamientos distintos con relación a distintos procesos o a diferentes procesos en la región. Sobre todo, miradas distintas con relación a lo que pasa en Venezuela. Y entonces comienzan a quitar colaboración, porque entienden que un esquema de integración, los países entienden que el esquema no avanza si se queda solo en lo político, es decir, con declamaciones y declaraciones no se puede cumplir con un objetivo de desarrollo como lo que se planteaban. Entonces, comienza a haber quites de colaboración o quites de pertenencia o participación a los integrantes de lo que es la UNASUR. Y en el año 2018 se da la desintegración definitiva. Desintegración definitiva no desde el punto de vista jurídico-institucional, porque todavía hay países que quedan en la UNASUR, pero sí desde el punto de vista de la operatividad. Y ahí se van Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay. Es decir, la mitad de los países se retiran, los otros 6 quedan. Pero ¿por qué digo del punto de vista práctico, del punto de vista institucional, jurídico-institucional, no se dio todavía la baja de la UNASUR, y sí desde el punto de vista práctico? Porque, por ejemplo,
el edificio sede de la UNASUR, que había sido donado por el gobierno de Ecuador, había sido construido por el gobierno de Ecuador, hoy no funciona más como sede, funciona como un apéndice, una sede de una universidad en Ecuador. Ya no hay funcionarios de la UNASUR, el edificio está totalmente abandonado por cuestiones de UNASUR, y solamente se ha limitado a por ahí alguna reunión o algún intercambio de documentos. Pero el bloque como tal, el bloque en sí, conocido como UNASUR, desapareció. Causa del fracaso, las discrepancias políticas, causa del fracaso, la no profundización en un esquema coherente y continuo de fijación de objetivos, sobre todo desde el punto de vista social y económico. La UNASUR desapareció. Vamos al otro bloque, que es similar a la UNASUR, y es el ALBA, y no me refiero a la fábrica de pintura, me refiero a la Alianza Bolivariana de América. También se lo conoce como ALBA, esperen que lo voy a agregar acá, porque si lo buscan lo van a encontrar, ALBA-TCP. También la pueden encontrar como ALBA-TCP. ¿Qué es esto? Alianza Bolivariana de América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Tratado de Comercio de los Pueblos. Luciana, vos fijate que tanto la UNASUR como el ALBA son bloques netamente sociales y que apuntan a lo social, porque apuntan a la participación del Estado en el desarrollo de la integración, no a las empresas transnacionales, sí a la participación estatal, sí a la participación de las sociedades de manera activa, y propugnan ideas internas, es decir, no de esparcimiento afuera de los límites latinoamericanos, sino el desarrollo, la defensa de una identidad propia de Latinoamérica. Fíjense que el año vuelve a coincidir, año 2004, tiene que ver, se mezcla con la Declaración de Cusco, se mezcla con el regionalismo posliberal o poshegemónico, con el cambio de paradigma a nivel de integración, y el ALBA es fruto un poco de estas ideas políticas que para esa época estaban circundando en la región. Son y 10, ya se nos corta, volvemos y 15, ¿les parece? Nos vemos y 15.